Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Oiga, le digo algo, una vez más. Si ese aplauso fue para mí, de verdad qué bueno, gracias. Pero el aplauso no tiene que ser para mí, el aplauso es para el Señor. Así es que usted tiene que sacar el mejor aplauso. Es para el Rey. Gloria a Dios. Listos para sentarse a la mesa con el Señor. Yo sé que tienen dificultades, problemas, pero el Señor dice que Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Así es de que usted puede estar hoy confiado, confiada de que Dios está arreglando su situación. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, mi Dios y Rey, Señor, gracias. Eres maravilloso y eres fiel, Señor. Hoy gozamos de tu fidelidad, de tu amor, Padre, y de tu misericordia. Pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos hagas sensibles a ti, a tu palabra, a lo que tú estás hablando y estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Haz tu obra, Padre, porque tu obra es agradable y es perfecta. Esa es tu voluntad y queremos caminar en ella, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus preciosas y maravillosas manos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios, ¿cómo dice? Amén, amén. Quisiera preguntar si hay alguien de aquí que alguna vez se haya equivocado en su vida. Son pocos, gloria a Dios. Yo creo que los demás no tanto, pues bueno. Pero yo les digo algo, creo que todos nos hemos equivocado en alguna vez. Y no una, muchas. Y a veces, como pueblo de Dios, no estamos viendo estamos viendo que no pasa nada. Me equivoqué, hice algo mal en mi trabajo y no me llamaron la atención. Hablé en contra de alguien y no pasó nada. Ante los ojos de Dios, déjeme decirle, nada hay que pase desapercibido. Había un hombre muy famoso, un siervo de Dios, que se había equivocado y que no había pasado nada. Pasó tiempo. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos equivocamos, no es que Dios no se dé cuenta. Lo que pasa es que Dios está esperando que usted y yo vayamos al trono de su gracia y le pidamos perdón. Este hombre se había equivocado y pensó que no pasaba nada. Acompáñeme a la primera escritura, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Cuando este hombre al que Dios amaba es confrontado, cuando no se enfrenta él a su pecado, entonces Dios lo enfrenta y lo confronta y le dice: ¿por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, no fueron los amonitas los que mataron a Urías, lo mataste tú. Y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Déjeme decirle algo, Dios es bueno y Dios perdona nuestros pecados.
pero en algún momento viene una consecuencia de nuestra equivocación. El rey David sabía que esta palabra se cumpliría en su vida. Más adelante dice, tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Era una palabra que venía de un profeta que escuchaba a Dios. David sabía que esta palabra llegaría el momento que se cumpliría en su vida. Y comienzan las consecuencias del pecado de David. David tenía, dentro de tantos hijos, tenía uno que se llamaba Absalón, uno que se llamaba Admón y una hija que se llamaba Tamar. Resulta que a Amar le gusta a Absalón y quiere acostarse con ella y lo hace, y después de que lo hace la desecha. Cuando Absalón se da cuenta, le pregunta a Tamar, ¿te violó? Y ella le dice sí. Hermana mía, no digas nada, no hagas nada, pero no era porque Absalón quisiera ocultar la afrenta hacia los demás, no. Lo que pasa es que Absalón en su mente se estaba formando algo trágico, algo tremendo en contra de su hermano, y más tarde lo invita a una fiesta, a un banquete, y lo mata. Se estaba ya dando cumplimiento a esta palabra profética que David había recibido. Absalón huye a una ciudad que se llama Gesur. Mientras tanto, David sufría, lloraba porque amaba a su hijo. Un hombre, el general de su ejército, procura que Absalón regrese y éste regresa. Y ya cuando está nuevamente en Jerusalén, un tiempo después se hace a jalar por un caballo, por una carreta jalada por caballos, y lo acompañaban 50 de sus guardaespaldas. Y todos los días se levantaba temprano y se paraba a las orillas de la ciudad. Y ahí, cuando venía gente para traer un asunto al rey David, para traer un problema y quería solución, ahí Absalón los atoraba y le decía, ¿de dónde vienes? Cuando le decían de qué ciudad venía, le decía, ¿y cuál es tu causa? Ya que le decían su causa, le decía, te tengo una mala noticia. Tu causa es justa, pero el rey no tiene quien atienda esos asuntos. Pero si yo fuera rey, las cosas serían diferentes, las cosas serían distintas, porque yo personalmente atendería tu asunto. Y cuando alguien venía y se postraba para saludarlo, Absalón lo levantaba y lo abrazaba. Lo abrazaba y lo besaba. Y así hacía Absalón, y así se ganaba la simpatía de la gente. Pasaron 4 años y Absalón le dijo al rey, cuando yo estaba en Jesús hice una promesa, que si yo regresaba a Jerusalén, vendría y adoraría en este lugar, déjame ir allá. Y el rey David no vio ningún inconveniente. Pero ¿qué vemos aquí? Un hombre que no había valorado lo que su padre había hecho por él. Era un hombre pendenciero, era un hombre codicioso. Quería ocupar el trono, pensaba que le correspondía, no quería ni ser ungido. Y comenzó a hablar mal de la administración para que la gente lo apoyara. 4 años pasaron y él, con esa labor, comenzó a enaltecerse, a criticar al rey David, aparentando ser una buena persona, pero con muy malas intenciones. No hay nada más fértil, amados, que un corazón engañado para sembrar rebeldía. Absalón estaba engañando a la gente, hablando mal del reino, y la gente estaba creyéndolo.
Cuando Absalón ofreció sacrificios en Gilo, cuando estaba allá ofreciendo sacrificios, mandó a llamar a Aitofel. Y cuando manda a llamar a Aitofel, su conspiración se hace más fuerte. Agarró más fuerza. Se veía más poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Absalón era una persona manipuladora. Y cuando alguien sabe manipular a la gente, los envuelve. Porque no conocían las verdaderas intenciones de Absalón. Preparó todo un escenario para que en algún momento se le nombrara rey de Israel. Cuando usted y yo conocemos los principios del reino, no podemos actuar de acuerdo a nuestros intereses personales. Quizás conozcamos los intereses que hay aquí en comunidad cristiana, en la casa, pero si hay contaminación en nuestro corazón, comenzaremos a utilizarnos a nuestro favor y así no funcionan las cosas. La conspiración se estaba haciendo más fuerte, ¿pero por qué? ¿Quién era este famoso Aitofel? Nada más y nada menos que uno de los principales consejeros y allegados de David. Era uno de los valientes de David. Era alguien que había estado con el rey aconsejándolo y que David había ganado muchas batallas por el consejo de Aitofel. Usted y yo podemos conocer tanto de Dios, pero lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón, que no se contamine. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús envió a 70 hombres que fueran a orar y llegaron todos contentos? Y dijeron: Señor, gloria a Dios, porque los demonios se nos sujetan en tu nombre. Llegaron contentos. Si usted es una persona que ora, que fluye en la oración, que impone manos y los enfermos sanan, que declara palabra y ésta se cumpla, gócese. Sí, claro que sí hay motivos para gozarse, pero gócese porque su nombre quede escrito en el libro de la vida. Amén. Ese tiene que ser nuestro gozo. Tenemos que cuidar los motivos por los que queremos seguir adelante. ¿Por qué seguir adelante? Porque quiero ser el mejor. No es un buen motivo. Sea mejor que usted mismo. Usted es su competencia. ¿Por qué queremos seguir adelante? Porque predicamos bonito. Error. Recuerde que usted y yo solo somos instrumentos del Dios Altísimo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las intenciones por las que queremos seguir adelante? Con la incorporación de Aitofel al bando de Absalón, logró que los demás lo siguieran. Era un hombre muy conocido. ¿Y sabe por qué? Dice 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 23, porque el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así es de que era confiable. Por eso la gente podía confiar en él. El mismo rey tenía que escucharlo para poder tomar decisiones. Sabían que el consejo de Aitofel era como el consejo de Dios. Y todo lo que tenía que ver en el reino, las leyes, los acuerdos, las guerras, era un político extraordinario por el que tenían que pasar todos estos asuntos. Aitofel era de suma importancia para el rey. Y tenía el honor de estar cerca del rey, viviendo en el palacio, pero un día la sabiduría de este sabio consejero se corrompió. No importa cuánto tiempo tenga usted en el Señor. No importa si tenemos 20 años, no importa si somos pastores, no importa si somos líderes exitosos, no importa. Lo que sí importa
es que usted nunca debe de dejar que su sabiduría se corrompa. No se imagina el mal que se acarrea por ello. Ahitofel no se imaginaba el mal que se estaba acarreando. ¿En qué momento se corrompió el corazón y la sabiduría de Ahitofel? En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, versículo 3, cuando los soldados de David fueron a la guerra y David se quedó en el palacio y comenzó a dar vueltas ahí, y entonces se asoma por el balcón y ve allá enfrente que estaba una muchacha muy guapa que se estaba bañando, y entonces le llama mucho la atención y le dice a su sirviente: quiero saber quién es ella. El sirviente va de inmediato y le dice: esa mujer se llama Betsabé, es hija de Eliam. No pierda de vista este nombre, Eliam, y está casada con un hitita que se llama Urías. En Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34, habla de los valientes de David, y entre ellos estaba Elifelet, hijo de Absai, y también estaba Eliam. ¿Y recuerda quién era Eliam? El papá de Betsabé. Y Eliam era hijo de Ahitofel. Entonces, Betsabé era nieta de Ahitofel, y su corazón se contamina cuando David toma a Betsabé. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron años. Dice la Escritura que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Ahitofel supo ocultar muy bien su odio, su rencor hacia David, que buscaba un momento oportuno para vengarse del rey. Y cuando su hijo se rebela, vio la oportunidad de hacerlo. Para este tiempo, David no sabía que Ahitofel se había unido a Absalón. En Segunda de Samuel 15, versículo 13, un mensajero fue a decirle: Absalón se está ganando la simpatía de todos los israelitas y ellos ya lo apoyan. David dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. Sabía que Absalón estaba por llegar y que si llegaba a la ciudad los mataría, porque la conspiración se estaba haciendo más fuerte. Tuvieron que huir de Jerusalén. Mas sin embargo, David tenía gente fiel aún. Había gente que amaba a David. Y le dijeron en un momento: estamos a tus órdenes, dinos, ¿qué quieres que hagamos? Mas sin embargo, David dice: vámonos, huyamos. No podemos evitar que la gente murmure, no podemos evitar que la gente hable, no lo podemos evitar, pero sí lo que podemos evitar es que usted y yo podamos secundarlos y que prestemos nuestro oído para escucharlos. Eso sí lo podemos evitar. Me encontré la otra vez a una pareja que se fueron de casa, y cuando me los encuentro me comienzan a decir: estuvimos engañados todo este tiempo, siempre nos engañaron ahí. Momento, párale tu carro. Tú jamás puedes hablar mal de la casa donde el tiempo que has estado ahí te estuviste alimentando. No puedes hacer eso. No, dices que yo no estoy hablando mal. Pues si eso no es hablar mal, yo no sé qué cosa es, pero no puedes hacer eso. No lo puedes hacer. Si no tenemos la capacidad para decirle: párale ahí tu carro, hay que decirle: ¿sabes qué? Déjame ir a ver si ya puso la marrana, pero no tengo tiempo. No vamos a escucharlo, no vamos a caer en la murmuración.
versículos 19 y 20 del mismo capítulo. Llega un hombre que se llama Gad, que se quiere unir con David, que se llama Itaí, es de Gad. Y le dice David: ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regrésate con tu familia a vivir con el nuevo rey. Hace poco que estás entre nosotros y tú mismo eres extranjero, así que no te hará ningún daño. No puedo permitir que andes como yo, huyendo de un lado a otro. Anda, regresa y que Dios te ayude y te acompañe. Pero Itaí le contestó: juro por Dios y por la vida de su majestad, que a donde usted vaya, iré yo, aunque me cueste la vida. Yo estoy al servicio de su majestad. ¡Qué tremendo es! Este es un ejemplo de fidelidad. Itaí es la muestra misma de fidelidad. Un hombre que era extranjero, un hombre que no tenía participación en los conflictos de David, le dice: yo voy contigo, a donde quiera que tú vayas. Hay alguien fiel en esta casa que en algún momento de conflicto se levante y le diga al pastor Benjamín: yo voy con usted, yo lo voy a seguir a donde quiera que usted vaya. ¿Hay alguien aquí que piense así? Glorifique el nombre de Dios y dele un aplauso al Rey. Ese es motivo de fidelidad. Cuando David oyó esto, dejó que Itaí lo acompañara. Cruzaron el arroyo del Cedrón y comenzaron a subir por el monte de los Olivos. Todos iban llorando, iban con la cabeza descubierta, iban con los pies descalzos. Ya estaban por salir de Jerusalén cuando llegó el sacerdote Sadoc con el arca. Y el rey le dijo: lleva el cofre de vuelta a la ciudad. Si Dios me tiene compasión, volveré a ver su cofre. Pero si no es así, que sea lo que Dios quiera. Ellos se regresaron entonces a Jerusalén con el cofre, y David y su gente continuaron llorando, gimiendo. Se encontraban gente que los veían llorar y se ponían a llorar con David, lloraban a gritos porque amaban al rey David. Torrente de Cedrón significa arroyo, valle angosto, arroyo de la cañada. Jesús nos dijo: angosto es el camino que lleva a la salvación. David iba por este camino angosto, iba sufriendo, pero iba camino a la salvación. ¿Estaba pasando momentos de mucho dolor? Claro que sí, por la traición de su hijo, a quien amaba. Se había hecho una revuelta tremenda porque un consejero apoyó las malas decisiones de Absalón, alimentó la conspiración. David se caracterizó por hacer cumplir la ley de los extranjeros. Por eso Itaí y su gente le dicen: yo voy contigo. Las leyes que eran para el pueblo de Israel y las bendiciones también tenían que ser para los extranjeros que abrazaran la fe de los israelitas. David sabía que Dios dijo en algún momento: no maltraten ni esclavicen a los refugiados, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir como esclavos. David sabía esto. En el Salmo 146, versículo 9, David escribe: Dios cuida de la gente sin patria y sostiene a huérfanos y viudas. Esto nos habla del amor que David tenía por los otros pueblos extranjeros que se habían unido a él. Le digo algo: usted y yo no éramos del pueblo de Dios. Usted y yo éramos extranjeros. Pero en el momento que abrazamos la fe de Jesucristo, el Señor Jesús derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, por el cual ahora podemos clamar: Abba, Padre. Ya no somos extranjeros, somos sus hijos. Amén. Amén.
Usted y yo tenemos que seguir la justicia de Dios, no a donde nos lleva la corriente, no a donde nos conviene. ¿Sabe? El diablo nunca se quiere ir solo. El rebelde siempre va a buscar un corazón fértil para engañarlo y sembrar rebeldía. Yo no sé si hay situaciones en las que usted está pasando y que, híjoles, todavía no bien sale de una cuando ya cayó en la otra. Y va saliendo cuando ya le dan otra noticia. Y dice, híjoles, ¿qué pasa? Siente que a la noche se le viene encima. David estaba en una condición de este tipo. Subió la cuesta de los olivos, subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que tenía consigo también hacía lo mismo, iban llorando mientras subían. Y cuando van subiendo, se encuentra un mensajero que le dice, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. David entonces dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. David sabía del poder de convencimiento que tenía Aitofel. Tenía la facilidad para envolver a la gente y para ir contra él. Por eso no oró en contra de Aitofel, sino de su consejo. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo cuando sabemos que alguien habla de nosotros? ¿Qué hubiéramos, o lo confrontamos o le decimos, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas diciendo eso de mí? O bien le decimos, Dios, manda un rayo que lo parta en dos, que se abra la tierra y que se lo trague, ¿no? Cualquier parecido es mera coincidencia. Pero igual eso hubiéramos hecho. Pero David dice, Señor, entorpece el consejo de Aitofel. El corazón de Absalón estaba envenenado. Había logrado que hiciera lo que él quería, porque su corazón estaba enfermo de poder, de envidia, de ira. Dentro de sí decía, David, me la vas a pagar. Mientras que David estaba triste subiendo la cuesta de los olivos, va llorando como un prisionero. Pero ¿cómo no llorar? Si su hijo, al que tanto amaba, ahora lo perseguía para matar, al que cargó en sus brazos, ahora lo perseguía para matarlo. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo? La palabra olivo quiere decir sacar brillo, ser de mente buena. Pero ¿cómo sacar brillo a una situación así? ¿Cómo ser de mente buena? ¿Cómo no pensar mal? David no tenía esa malicia. Cuando Absalón le dijo, voy a ir a ofrecer sacrificios, le dijo, ay, mira qué bueno que mi hijo Absalón está cambiando. Que cuando le dicen a usted, mamá, papá, voy a ir a la célula, y dice, gloria a Dios, has escuchado mi ruego, Señor, y después se da cuenta que su hijo y su hija estaban en el cine. ¿No? ¿No le ha pasado? Y usted contento porque piensa que ya está en el camino del Señor. Así estaba David, contento porque Absalón iba a ofrecer sacrificios. Jamás pasó por su mente que su mismo hijo lo estaba traicionando y que quería el poder. Nunca se lo imaginó, nunca pensó que tenía otros planes. Ninguna otra cosa le pareció a David tan peligrosa como que Aitofel estuviera con Absalón. Vale más una buena cabeza en cada situación que 1000 manos. Y Aitofel era una buena cabeza aun cuando Absalón no era un hombre de guerra. Y lo único que podía cambiar la situación era que Dios entorpeciera sus planes. Muchas veces nos encontramos en dificultades
Sabemos de personas que hablan mal de nosotros y queremos defendernos. Le digo algo, no se defienda. Clame al Señor y dígale, entorpece sus planes. No permitas que Él avance, porque va en contra de tu voluntad, pero no se pelee con la gente. David sabía que si Aitofel convencía a Absalón, él estaba perdido. Al tener a Aitofel de su lado, su conspiración se hacía más fuerte y la victoria estaba asegurada para Absalón, y eso era lo que David quería evitar. En 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 32, cuando llega a la cima del monte de los Olivos, donde era el lugar para adorar, se encuentra con Usaí, que lo estaba esperando porque Usaí se iba a unir a David. Pero David le dice, si vienes conmigo, serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón, ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado, y entonces podrás frustrar los planes de Aitofel. Usaí era uno de los consejeros importantes de David. Y él dice, oh rey, yo no sé qué está pasando, yo no lo sé, pero yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. David dice, no, mejor vete allá a Jerusalén con Absalón. Y cuando estés ahí, dile que te vas a poner a su servicio. Y así lo hace Aitofel. Así lo hizo. Cuando llegó con Absalón, le dice, Itaí, viva el rey, viva el rey. Absalón no era tonto, sabía que Itaí era que Usaí era amigo de David, y le dice, ¿qué clase de amigo eres? ¿Por qué no te fuiste con el rey? Usaí le dice, yo estoy para servir a quien todos los israelitas elijan como su rey, y a usted lo han elegido. ¿A quién más podría servir? La estrategia de David era que con Usaí dentro de la gente de Absalón anulara el consejo de Aitofel. Pero quizás a usted le inquiete y decir, bueno, pero si David tenía gente que lo apoyaba, ¿por qué no se levantó en armas? Porque en el reino de Dios hay criterios. David sabía que si se levantaba en armas iba a morir gente inocente, gente que había sido engañada. Y era lo que David quería evitar. Así es de que le dice, vamos a huir. En un momento de mucho dolor, meditando quizás en los errores del pasado, y ahora estaba sufriendo las consecuencias. Sin embargo, también se anima. Sabe que si Dios quiere podrá regresar a Jerusalén, pero nunca pidió mal para su hijo. Nunca se armó con la gente que aún lo seguía. Huyó porque no quería que muriera gente inocente. Los inocentes, aquellos que habían sido contaminados y que fueron afectados más de lo que ya eran. Por eso David huye. Pero quizás usted y yo, cuando encontramos alianza, decimos, bueno, pues nos armamos, ¿verdad? ¿Qué me importa? Había dos hombres que fueron a robar a una casa, hicieron un hoyo y dieron allá al centro de la casa. Y cuando sale el primero allá, en medio de la casa, no se percataron de que el dueño de la casa ya había descubierto el hoyo y que iban a ir. Y cuando sale el primero, está el hombre de la casa con un bat de béisbol. Y cuando sale, tómala. Y entonces al recibir el trancazo en la boca se lo curo y se baja. Y le dice el otro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, sube tú, a mí me da risa.
¿Qué harías si a mí me dieron que también a ti te den? David dice, no, si yo estoy sufriendo, yo no quiero que ustedes sufran. No quiero que ustedes sufran. Lo que usted y yo necesitamos es rodearnos de gente sabia, pero también ser gente sabia. No gente controladora, no manipuladores, sino de personas que tengan interés en las cosas del reino. No tenemos que preocuparnos por lo que van a decir los demás de nosotros, sino tenemos que preocuparnos porque las ovejas estén bien. David se preocupaba por su gente. En el reino de Dios no se trata de jalonear gente, no se trata, el Señor Jesús dijo, vayan a las demás iglesias y tráiganselos. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No podemos andar robando ovejas. No podemos hacerlo. Dios va a añadir a casa todos los que han de ser salvos. Absalón estaba robando gente con engaños, con astucia, manipulándolos. Se comenzó a echar flores y así no funcionan las cosas. Dios usa personas para protegernos, pero nunca para ir en contra de su voluntad. Hoy en día vemos en los medios electrónicos lindos mensajes, bonitos mensajes. Y a veces decimos, ay, qué bonito escribe, ay, y nos conquistan. La pregunta es, a veces hacemos lo que está. Yo sé que aquí la gente que comparte eso lo hace y continúen así. Pero mucha gente no hace lo que escribe. ¿Por qué se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Yo pensé que porque David era un hombre amoroso, era un hombre generoso. Yo pensé que por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no, David era un hombre conforme al corazón de Dios porque dice, yo me voy. Si Dios permite que yo regrese, yo regresaré. Pero si Dios no lo permite, no lo haré. Yo haré la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es un hombre, ese es una mujer que es conforme al corazón de Dios. David reconocía su pecado, David pedía perdón, David decía, Señor, haz de mí lo que tú quieras, porque si tú quieres que regrese a Jerusalén, yo lo voy a hacer. Un corazón conforme es aquel que está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe? David no perdió una sola guerra, todas las ganó, con excepción la de su familia. ¿Por qué? Porque no tuvo cuidado, no hubo un cuidado en su actitud al hacer algo indebido. Creyó que iba a pasar por alto, pero Dios todo lo sabe y envía al profeta para que lo confronte y para que se arrepienta. Muchas personas están en un nivel alto de autoridad, de jerarquía, y los logros hacen que esto se les suba a la cabeza y entonces comienzan a atropellar. Y Dios no quiere eso ni aprueba eso. Dice la palabra que Dios exalta al humilde, pero que al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. ¿Usted quiere que Dios lo mire de lejos? Yo no. Tenemos que ser humildes. Usaí le dice a David, tienes que descender al Jordán. La palabra descender quiere decir humillarse. Cuando David iba huyendo también lloraba, gemía recordando su pasado vergonzoso, pero tuvo que descender, tuvo que humillarse. De la misma manera, cuando el Señor Jesús bajó al Jordán para ser bautizado, en ese río que estaba en medio de dos montañas y que todos veían, Jesús bajó y se humilló para ser bautizado por Juan. Ahora
David estaba descendiendo por ese lugar también para huir de Absalón. Y eso fue lo que lo libró de la muerte. Descender es humillarse. Aitofel hizo lo peor como consejero en 2 de Samuel 16, versículo 21. Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre y ante los ojos de todo Israel. La palabra que se le había dado inicialmente a David, aquí seguía cumpliéndose. La consecuencia del error de David aquí se estaba viendo. Él se había metido con una mujer que no tenía que haberlo hecho a escondidas, pero ahora el Señor lo estaba haciendo con sus mujeres delante de todos. Esta era la peor ofensa que un hijo le podía hacer a su padre. Esta actitud era como enviarle un mensaje a David diciéndole: no quiero tener nada contigo, estoy en pleito y no vamos a tener amistad nunca. No podemos estar en enemistad con el ungido del Señor. No podemos pelearnos con alguien que está en autoridad. No debemos tomar venganza. David no lo hizo con Saúl. Saúl lo quería matar. Y sus amigos le decían: ya lo entregó en tu mano. Y David decía: que Dios me libre de levantar mi mano en contra del ungido de Dios. A veces nosotros levantamos un comentario en contra de alguna autoridad. Todas las autoridades son puestas por Dios. A veces levantamos un mal comentario en contra de las autoridades de la iglesia. Todas son puestas por Dios. Y quizá usted diga: yo nunca he levantado mi mano en contra de ellos, solamente he hablado mal. Le digo algo: Proverbios 18, versículo 21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y cualquiera que la ama comerá de sus frutos. La palabra poder en el original es yad, y yad significa mano, de tal manera que cuando usted y yo levantamos un mal comentario en contra de una autoridad, estamos levantando nuestra mano. Ups. Tremendo, ¿verdad? Hemos levantado alguna vez la mano de nuestra lengua en contra de nuestras autoridades. No lo hagamos, no lo hagamos. Son enviados de Dios. Ese hombre que ganó 1000 batallas, perdió la más grande: ordenar a su familia. No tenemos que permitir rebeldía en nuestros hijos. A veces dejamos pasar pequeñas cosas. Ay, dijo una grosería, ay, se ve bonito, se ve lindo. Ay, hizo esto, ay, no repercute, no afecta. Esos pequeños detalles, si no los corregimos, se van a hacer más grandes y llegará el momento en que no los podemos controlar. David ya no podía controlar a sus hijos. Tengamos la sensibilidad de saber intervenir en tiempo para que no se hagan más grandes. Y tenemos que implorar al Señor para que confunda sus planes, para que los destruya. Confiemos en que Dios los hará fracasar, los planes de nuestros hijos, que no vienen de parte del Señor, vienen del infierno mismo como una estrategia en contra de nosotros. ¿Cómo es posible que un hombre de tanta confianza del rey ahora esté haciendo eso? ¿Cómo es posible? Hay personas que comienzan a caminar muy bien, puros, fieles, pero al paso de los años y del tiempo su sabiduría se corrompe, son infieles. Vemos que están en contra y los escuchamos atacando y hablando mal de la casa. Es por eso que debemos clamar a Dios para que frustre sus planes y que toda confusión sea eliminada.
Absalón estaba trayendo confusión en la gente por la codicia que había en su corazón. No lo llevó a esperar su momento. No tenemos que promovernos, esperemos nuestro momento, pero cuando éste venga, tenemos que abrazarlo. Dios es quien levanta y utiliza a las personas indicadas para hacerlo. No se pare el cuello. Mucha gente quiere predicar, mucha gente quiere servir, pero quieren ser levantados ellos mismos, o encuentran algún rebelde que dice: si yo fuera el líder del grupo, ya estarías compartiendo. Si yo fuera el pastor, ya estarías predicando. Si yo fuera el pastor, ya estuvieras en una iglesia. No se corrompa, no se deje engañar. Cuando una persona es levantada para servir en el reino, no atropella, no lastima, no compite. Cuidemos de cómo nos movemos en el reino de Dios. Mientras el rey llegaba a Baurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolo. Se llamaba Simeí y le dice: vete de aquí, asesino y sinvergüenza. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Dice un hombre: ¿por qué insulta a este perro muerto a mi Señor? Permítame que le corte la cabeza. Y dice David: no, ¿quién eres tú? Déjalo que me insulte, porque Dios así se lo dijo. David no intentó defenderse, al contrario, defendió a Simeí. Así tenemos que ser nosotros. Deje que Dios le defienda. ¿Qué vamos a hacer?, dice Absalón, para seguir a mi padre. Le dice Ahitofel: deme usted 12,000 de sus mejores hombres. Permítame ir tras David esta misma noche. Me será fácil alcanzarlo. Está cansado y sin ánimo. Lo voy a asustar de tal manera que su gente huirá y al final solo heriré a David. Eso es lo que usted quiere. A los líderes, si a Absalón le pareció bien este consejo, y déjeme decirle, era bueno. David estaba cansado. Pero después Absalón llama a Usaí, dice: tráiganlo. Cuando Usaí llega, dice Absalón: Ahitofel ha dado este consejo, ¿qué opinas? Dice Usaí: esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, son guerreros poderosos. En este momento están enfurecidos y no creo que estén a la vista, van a estar escondidos, y cuando usted llegue con su gente van a salir y van a matar a algunos y se va a correr que David está matando a su gente. Mejor yo le aconsejo que mande traer a los soldados del norte, del sur, y que usted mismo dirija las tropas, y cuando lleguemos le caemos a David como el rocío que cae del cielo y no habrá manera de que escape. Entonces a los consejeros y a Absalón dicen: este consejo está mejor que el de Ahitofel. Pero ¿sabe qué? La petición de David estaba vigente. Entorpece los planes de Ahitofel. Y este era el momento que Dios estaba actuando. Dios está actuando en su favor. Dios está actuando a su favor. ¿Qué es lo que usted tiene? Porque Dios está actuando ahora a favor de usted en el nombre de Jesús. Créalo y verá su milagro. Créalo en el nombre de Jesús. Glorifique al Señor. El plan estaba dando resultado. Dios jamás va a actuar a favor de la injusticia. Ahitofel no estaba siendo tomado en cuenta. Cuando se dio cuenta de esto, Ahitofel agarró su asno, se fue a su pueblo natal, arregló sus asuntos y se ahorcó. ¿Cómo termina Ahitofel? ¿Cómo era posible que
que un hombre que había estado tan cerca del rey ahora haya corrompido su consejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su alma se había envenenado. Le digo algo. Dice la palabra de Dios que si usted no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala, pídala. El problema entonces no es tener o no sabiduría, porque si no tenemos la pedimos. El problema es que cuando la sabiduría la tenemos, esta se corrompe. Usted y yo no tenemos que permitir por ningún motivo que la sabiduría de Dios se corrompa en nuestras vidas. Por nada. Si usted es utilizado de una manera maravillosa, gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Si usted canta bonito, gloria a Dios. La gloria es para Él. Usted es un instrumento, solamente un instrumento de bendición. Toda fama, todo logro, llévelo a la cruz del Calvario, porque es de Jesús. Amén. No se contamine, no afecte a terceros, que su sabiduría no sirva para lo que usted quiere, sino que esté conforme a la voluntad de Dios. Póngase de pie, estamos terminando. Última escritura, Proverbios 8, versículo 4. Gente de todo el mundo, gente de Acapulco y de sus alrededores, a ustedes estoy llamando, jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos. Piensen bien lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira, tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento, y hago que actúen con justicia los príncipes y los gobernantes. Amado Padre Celestial, Dios eterno, tú nos conoces, Padre. Somos hechura tuya. Tú nos creaste y ahora somos tus hijos. Amado y maravilloso Dios, nos hemos equivocado y hoy delante de tu presencia, Dios, confesamos nuestra equivocación. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Muchos son los que se levantan en nuestra contra, Dios. Levántate, oh Jehová de los ejércitos. Ven en mi ayuda. Tú eres mi escudo, eres mi torre fuerte, eres mi refugio. No temeré a 10 millares de gente que se levanten en contra mía, porque tú eres mi ayuda, eres mi fuerza, eres mi libertador, eres mi consolador. Toma el control total de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de ti, amado Rey. No tomes en cuenta nuestras equivocaciones por la multitud de tus piedades, Señor. Queremos seguir la justicia. Derrama espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento sobre todo tu pueblo. Que caiga en este tiempo, Señor, un manto de protección, de amor y de sabiduría sobre todo tu pueblo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, porque tu fidelidad nos hace fieles. Gracias, Señor. Alabe, alabe al Rey, alabe al Rey. Aleluya. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti.
eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.